Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a abordar uno de los conceptos fundamentales en física, la segunda ley de Newton. Si alguna vez te has preguntado cómo se relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, este video es para ti. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a la masa por la aceleración. En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio paso a paso para que puedas ver cómo aplicar esta fórmula a situaciones reales. Y para eso vamos a utilizar el libro Física para Ciencias e Ingenierías del autor Serway. Vamos a resolver el ejercicio 537 que nos dice, como se muestra en la figura, el bloque A, que tiene una masa de 2.25 kilogramos, descansa sobre una mesa y está conectado mediante una cuerda horizontal que pasa por una polea ligera sin fricción a un bloque colgado B de masa 1.30 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie es de 0.450. Una vez que los bloques se sueltan del reposo, calcule A, la rapidez de cada bloque después de moverse 3 centímetros y B, la tensión en la cuerda. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es diagrama de cuerpo libre, donde en ambos objetos, diagrama de cuerpo libre en A y diagrama de cuerpo libre en el objeto B. Entonces, comencemos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer primero para el objeto B aquí, para el bloque B, el diagrama de cuerpo libre. Es decir, tenemos que identificar todas las fuerzas que actúan en ese bloque. Tenemos el peso para abajo y tenemos la fuerza de tensión que es para arriba. Entonces ya tenemos las dos fuerzas. El peso, voy a colocar aquí el peso como WdB y aquí sería la tensión. ¿No? Entonces tenemos esas dos fuerzas, la tensión y el peso. Lo mismo hacemos aquí en el bloque A, diagrama de cuerpo libre. Entonces identificamos todas las fuerzas que actúan en el bloque A. Tenemos la tensión, tenemos la fuerza de fricción, como hay coeficiente nos mencionan, entonces hay una fuerza de fricción opuesta al movimiento. Tenemos el peso, siempre en dirección vertical hacia abajo. Y como hay contacto con una superficie, tenemos la normal, la fuerza normal. Es la reacción de la superficie al peso de este bloque. Entonces tenemos esas fuerzas en este bloque A. La tensión, el peso, voy a colocarlo aquí como WA, el peso del bloque A. La fuerza de fricción, voy a colocar como F sub F, fuerza de fricción, y la normal. ¿Ya? Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que debemos hacer para comenzar a resolver. Vamos a colocar los datos aquí en la parte de abajo, los datos que tenemos. Tenemos la masa de A, la masa de A que vale, nos dice que vale 2.25, 2,25 kilogramos. ¿Qué más tenemos? Pasar una reflexión, la masa de B. La masa de B.
que vale 1,30 kilogramos. Ya está. El coeficiente nos da el coeficiente de fricción cinética, que es de 0,450. Coeficiente mu sub k es igual a 0,450. Y dice, calcule la rapidez que nos pide. La rapidez después de moverse 3 centímetros. Después de una distancia, voy a colocar aquí d igual a 3,00 centímetros. Y B, que nos pide en la parte B finalmente, nos pide la tensión. Entonces, esos son nuestros datos y lo que me pide el ejercicio. Voy a analizar primero en el bloque A. Entonces, analizando aquí en el bloque A. Y vamos a comenzar con el eje Y aquí. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué es igual? Vemos aquí. No hay movimiento en el eje Y, entonces tiene que ser igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? Tenemos la normal, que es positiva, menos, ¿no? El peso es negativo. El peso del bloque A, eso tiene que ser igual a cero. Entonces, la normal va a ser igual al peso. La normal va a ser igual al peso. ¿Y a qué es igual el peso? El peso es igual a la masa del bloque A por la gravedad. Entonces ya tenemos, ¿no? Tenemos la masa del bloque A y conocemos la gravedad, que es 9,80 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos ya la normal. ¿Por qué es importante determinar la normal? Porque vamos a determinar también la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción se define por el coeficiente de fricción, en este caso, fricción cinética por la normal. Y reemplazamos coeficiente por la normal, coeficiente por la normal, que vale la normal, la masa del bloque A por la gravedad. Y ya está, ya tenemos. Podemos reemplazar valores tanto aquí o aquí. O si no, después podemos reemplazar. No hay problema, ya depende de cada uno. Yo voy a reemplazar después. Voy a determinar ahora la condición en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a, ¿qué es igual? Aquí en el eje X ahora, como hay movimiento y aprovechando esta situación, vamos a saber para dónde es el movimiento. El movimiento, una vez que se suelta del reposo, es, en el caso del bloque B, para abajo, ¿no? El movimiento en el caso del bloque B es para abajo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Para abajo. Y en el caso del bloque A es para la derecha, ¿no? Ese es el sentido de la aceleración. La aceleración. Aquí es positiva porque está yendo para la derecha y aquí es negativa porque está yendo para abajo, ¿ya? Entonces, esas consideraciones debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, identificamos el movimiento horizontal, ¿no? Hay movimiento. Primera consideración a tener en cuenta,
hay movimiento horizontal en este caso y vertical en el caso de B. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa, en este caso la masa de quién, del bloque A, por la aceleración. Ya está. Ahora tenemos que identificar las fuerzas en el eje X. En el caso del bloque A tenemos la tensión que está para la derecha, entonces positiva. Tensión menos la fuerza de fricción. Veamos aquí, la fuerza de fricción es negativa. Menos la fuerza de fricción es igual a la masa de A por la aceleración. Y despejamos de aquí, o reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí. Tenemos la fuerza de fricción que lo acabamos de determinar aquí. Entonces, tensión menos la fuerza de fricción. Mu sub K por la masa de A por la gravedad es igual a masa de A por la aceleración. Ya está, ya tenemos esa ecuación, pero hay un detalle. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? La tensión, no conozco la tensión y tampoco conozco la aceleración. Entonces no puedo resolver esta ecuación, ¿no? Son esas las incógnitas porque conozco el coeficiente, conozco la masa de A y la gravedad. Entonces, dos variables con una ecuación no se puede resolver, no se puede encontrar el valor de esas variables. Necesito otra ecuación adicional. Entonces, yo voy a colocar aquí como ecuación 1. Ahora necesito otra ecuación. ¿De dónde voy a obtener la otra ecuación? De hacer el análisis aquí, ¿no? En el bloque B. Entonces vamos a analizar aquí. En el caso del bloque B, aquí abajo voy a hacer, ¿no? En el caso del bloque B, ¿qué sucede? Viendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos solamente hay, ¿no?, fuerzas en el eje Y. En el eje X no hay nada. Entonces solamente vamos a analizar en el caso del eje Y. Y hay movimiento. El movimiento es hacia abajo, ¿ya? Entonces hacemos lo siguiente. Sumatoria, la segunda ley de Newton nos dice que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa, en este caso la masa de B, por la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? La tensión, que es positiva, menos el peso, ¿no? El peso de B. Pero el peso de B ya vamos reemplazando a que es igual el peso es masa por gravedad. Entonces, masa de B por gravedad es igual a masa de B por la aceleración. Ahora, en este caso, la aceleración es negativa. Entonces, yo le coloco aquí el signo menos, ¿ya? En el caso anterior era positiva. Fíjense aquí, positivo. Entonces, no hay nada que agregar aquí. No hay que modificar el signo. En este caso, sí. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa, ¿ya? Entonces, ahora sí. Tenemos otra ecuación, ¿no? Esta es la ecuación número 2. Dos ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión y la aceleración. Entonces, esas son las dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas podemos resolver ese sistema de ecuaciones. Hay varias técnicas para resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Aquí, primero, esta ecuación menos esta ecuación. ¿Ya? Sería t menos t.
se van a simplificar, se va a anular, ¿no? T menos T, cero. Este de aquí menos este de aquí, entonces voy a colocar ahí menos mu sub k masa de A por la gravedad. Este de aquí menos este de aquí. Con este menos se hace positivo, más m de b por la gravedad. Esto es igual, también restamos la expresión que está a la derecha de la igualdad. Este de aquí, m de a por la aceleración menos esta expresión. Con este menos se hace positiva, ¿no? Menos por menos, más. Masa de b por la aceleración. Y ya está. Entonces, hemos eliminado la tensión y solamente tenemos la única incógnita aquí es la aceleración. Nos fijamos aquí, tenemos la aceleración, factorizamos la aceleración y pasamos esta expresión a dividir, ¿no? Entonces, hagamos eso. Tenemos aquí aceleración es igual a toda esta expresión, ¿no? Se puede factorizar la gravedad. Tendríamos masa de B menos el coeficiente por la masa de A. Eso por la gravedad, aceleración de la gravedad. ¿Entre cuánto? Factorizando aquí la aceleración, vamos a tener masa de A más la masa de B. Y eso que está multiplicando va a pasar a dividir. Masa de A más la masa de B. Y ya está. Esa es la expresión, ¿no?, que nos va a permitir determinar la aceleración, ¿no? Ahora simplemente nos falta reemplazar valores. Vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos la masa de B 1,30, 1,3, ¿no? Menos el coeficiente 0,45 por la masa de A 2,25. Eso por la aceleración de la gravedad, que vale 9,8. Entre la suma de las masas, 2,25 más 1,30 o 1,3 simplemente. Ya está. Entonces, ahora lo que nos resta es operar, ¿no? Multiplicar, restar, dividir, ¿no? Para eso utilizamos calculadora, ¿no?, para operar esto que tenemos aquí. Y nos sale 0,794. ¿Qué unidades? Como estamos determinando la aceleración, la unidad de la aceleración en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración es 0,794 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya hemos determinado la aceleración. Nos está faltando ahora la tensión y luego la velocidad. Y ahora, ¿cómo determinamos la tensión?, ¿no? Si ya tenemos la aceleración, podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones, ¿no?, la ecuación 1 o la ecuación 2. En cualquiera de las dos reemplazamos la aceleración y determinamos la tensión. Yo voy a reemplazar en la 2, que parece más simple. Entonces, en la ecuación 2 aquí, la tensión va a ser igual despejando, ¿no? Vamos a despejar. Tensión es igual a esta expresión
¿no? Que está restando pasa a sumar al otro lado. Masa de B, gravedad, menos masa de B, aceleración. Y se puede incluso factorizar, ¿no? La masa de B podemos factorizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Gravedad menos aceleración, ¿no? Factorizando la masa, ¿no? Ya hemos pasado para este lado y factorizamos la masa de B. Y reemplazamos valores. La masa de B, ¿cuánto vale? 1,30, 1,3, gravedad, que es 9,8, menos la aceleración, 0,794. Ya está. Lo que resta ahora es operar. Lo que nos da como resultado 11, 11,71 newtons, porque la unidad de la tensión es newton, es una fuerza, es la fuerza de tensión. Entonces, nos tenemos aquí la aceleración y ya determinamos la tensión. Nos está faltando algo más, la velocidad, ¿no? ¿Cómo determinamos la velocidad? ¿No? Para eso vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la ecuación que nos determina la posición es x es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esa es una de las ecuaciones de la cinemática MRV, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿no?, esta ecuación, y lo que tenemos que determinar con esta ecuación es el tiempo. ¿Cuánto tiempo demorará en recorrer 3 centímetros? 3 centímetros es 0,03 metros, ¿no?, en sistema internacional. Entonces, es lo que vamos a determinar con esta ecuación. Y yo voy a considerar, aquí voy a reemplazar 0,03 es igual a. Ahora voy a considerar que este es mi origen de coordenadas, ¿no? Inicialmente aquí en el bloque A es el origen de coordenadas. Voy a determinar la velocidad de A luego de que recorre 3 centímetros, ¿no? Entonces de aquí para la derecha 3 centímetros y voy a determinar solas. Vale mencionar que la velocidad va a ser la misma, ¿ya? Es decir, la rapidez, ¿no? El módulo de la velocidad va a ser lo mismo aquí que aquí, ¿no? Luego de 3 centímetros. Entonces, solamente voy a determinar para el A, para el caso B es el mismo valor en módulo, ¿ya? Entonces, como estoy considerando el origen aquí, la posición inicial es cero. La velocidad inicial también es cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Velocidad inicial cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Un medio de la aceleración, que yo conozco el valor de la aceleración. Aquí está, 0,794 por el tiempo al cuadrado. Y de ahí despejo el tiempo. Despejando el tiempo va a ser igual a 2 por 0,03 entre 0,794 y eso es raíz cuadrada, ¿no? El cuadrado pasa, el exponente cuadrático pasa como raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos sale el tiempo?
0,275 segundos. ¿Ya? Entonces, el tiempo nos sale 0,275 segundos. ¿Y para qué necesitamos el tiempo? Porque la otra ecuación de MRV nos dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ya? Esa es la otra ecuación. Y como ya mencionamos, la velocidad inicial es cero. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Velocidad es igual a aceleración por el tiempo. Aceleración es 0,794 por el tiempo, que vale cuánto, lo acabamos de determinar, 0,275. Ya está. Ahora operamos y nos sale 0,218. ¿Y qué unidades? Si estamos trabajando en el sistema internacional, la unidad de la velocidad en el sistema internacional es metros por segundo. Y ya está. Entonces, esa es la velocidad luego de recorrer 3 centímetros, que 3 centímetros es 0,03 metros. Entonces, así resolvemos este ejercicio, ¿no? Del tema de segunda ley de Newton. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Si te interesa saber más sobre estos temas, quieres enterarte rápidamente sobre los videos que se suben, entonces inscríbete en mi canal. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.